Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla un día más su amigo Ferran Prat. Siempre he tenido más que claro que no hay mayor misterio que la propia vida. Y qué bueno que es recordarse siempre de aquellas situaciones, aquellas señales, aquellos momentos que hacen que, bueno, pues hagas el salto evolutivo y espiritual. Y hoy tenemos el honor nuevamente de tener con nosotros a una persona que, bueno, pues ha tenido, podríamos decir, esta vivencia. Saludamos a Miquel Licirralde. Miquel, bienvenido de nuevo a Sapiens. Hola, Ferran, encantado de estar aquí. Genial, fantástico. Miquel, tenemos que decir que, bueno, tengo en mis manos tu libro, Diario de un Medium, un diario personal que tiene una trascendencia pues muy curiosa. Por un lado, familiar, y la otra, tuya de formador, de ser formado como medium. Vamos por etapas. ¿Cómo surge tu atracción por la mediumnidad? Hoy, pues fíjate que no sé si ha sido atracción o rechazo, porque yo desde que tengo uso de razón he visto espíritus, he tenido videncias, premoniciones y no lo he llevado muy bien. Bueno, para mí era algo normal y hay un momento en el que me empiezo a dar cuenta, ya casi en mi adolescencia, que no todo el mundo ve lo que yo veo, que no todo el mundo tiene las mismas experiencias, que esto no es común a todos los mortales, y empiezo a pensar que las cosas que yo pronostico, como una muerte o un accidente o una sequía o, ¿sabes?, algunas cosas que iba pronosticando, algunas muy sencillas y otras un poquito muy comunes y otras un poquito más importantes, pues que las estaba haciendo yo que fueran así, que yo las estaba generando por haber dicho que iban a ocurrir. Y ahí tenía yo una lucha, ¿no? Yo no entendía la mediunidad, yo no sabía qué era un medium, no tenía ni idea de la palabra medium, no había nadie en mi entorno, en un pueblo pequeño que yo soy, y en mi familia, que me pudiera explicar aquello. No había internet ni acceso a la información como hay ahora, entonces yo justo sabía de los tarotistas y poco más. Y bueno, la verdad que durante varios años he intentado ser de todo menos medium, ¿no? Yo no sé si, yo no lo diría que tuve una atracción para ser medium, porque luché para ser de todo menos medium, ¿sabes? Pero bueno, yo siempre digo que tú tienes un plan para tu vida, pero tu vida tiene otro plan para ti. Y de lo que tú eres no te puedes escapar, ¿no? Entonces, pues bueno, al final volvía y cuanto más lo intentaba ocultar, era como un balón que intentas presionar ahí debajo del agua. Cuanto más fuerza haces para que se hunda más fuerte sale después para arriba. Y a mí me pasaba eso, ¿no? Que cada vez venía con más fuerza y tenía más vivencias, más visiones. Intenté refugiarme un poco en la baraja española o en el tarot, sin saber el tarot. Pero bueno, como para que la gente viera que no soy yo, ¿sabes?, que es el tarot. Y al final, pues, me tocó ir a una conferencia ya con 22, 23 años de Marilyn Rosner. Ella ofreció que había 2 becas para ir a estudiar con ella a Montreal. Yo me vi allí, todos mis amigos que me habían acompañado a esa conferencia me vieron allí. Y bueno, pues luego hablé con ella y ya me invitó a ir allí y desde el primer momento sentí con ella una conexión increíble, un amor impresionante, y desde el primer momento que llegó allí pues me sentí que estaba en mi salsa, que estaba en mi medio. Obviamente tenía momentos de echar de menos a mi familia, pero era como que había vuelto al hogar, ¿no?, que estaba donde tenía que estar. Bueno, porque claro, tú eres muy joven, ¿no? Un vasco, Miquel, está en su tierra, pero tiene, una serie de vivencias que hay, que supongo que dar respuesta. Y pues lo que dices tú, ¿no? Hay como, te llega que hay esta persona, Marilyn Rosner, que tendríamos que decir que es la medium por excelencia a nivel internacional, y ni corto ni perezoso, como se dice. Oye, yo me voy a Canadá a formarme. Pues ella me dijo, ¿tú tienes un don sin desarrollar? Bueno, primero me dijo, sabía
sabía que ibas a venir, te estaba esperando, ¿no? Y luego me dijo, ¿tienes un don sin desarrollar? Pues yo hacía cosas de evidencia y quizá mediunidad, pero sin saber que era mediunidad, y siempre camuflado con las cartas. Yo no es que cuando fuera a Canadá es cuando empezara a ver cosas y a percibir cosas, sino que yo ya desde siempre lo he tenido. Yo ya hacía algunas consultas semiprofesionales, pero siempre como camuflado en el tarot, ¿no? No soy yo, es el tarot. Porque a mí me daba pavor hacer daño a la gente y de alguna manera, como no entendía el fenómeno, pues tenía miedo, nunca de los espíritus, porque yo siempre he jugado con ellos, me han acompañado, han estado a mi alrededor, los he visto, los he percibido, siempre, siempre, siempre. Miquel, una cuestión. Preguntándote, pensando lo que muchas personas que nos escuchan deben pensar. Pregúntale a Miquel esto. Estos espíritus, para ti y para todo el mundo, ¿qué son? ¿Quién son? Claro, yo no me di cuenta que eran espíritus hasta que tuve 8 o 9 años. Yo pensaba que era gente pues de carne y hueso, que estaba conmigo. Que sí, que les rodeaba con una luz blanca cuando aparecían, ¿no? Y me acuerdo que yo, había una serie aquí de dibujos animados que era el Rey Arturo, que levantaba así la espada Excalibur y lanzaba luz, ¿no? Y mataba a sus enemigos. Y yo decía a mis padres, si yo rompo la televisión, ¿va a venir aquí el Rey Arturo? Porque claro, en mis vivencias yo veía como una luz, y a través de la luz venía el espíritu. Pero yo no sabía que era un espíritu. En la tele me parecía que debía ser algo similar, ¿no? Entonces, bueno, pues resultó que eran unos familiares míos que yo no conocí. Bueno, una de ellas sí conocí, pero yo tenía 2 años y no tenía recuerdo, obviamente. Y bueno, pues esos espíritus pueden ser familiares, amigos, amigos de la familia, guías espirituales, maestros ascendidos, ¿no? Todos venimos aquí a esta tierra con un séquito que le llamo yo, que nos acompañan, como la azafata de vuelo, ¿no? Que te acompaña en el viaje y luego se asegura que bajes del avión, ¿no? Pues están con nosotros esta gente desde que antes, muchos de ellos, no todos, desde antes de nacer. Luego, durante nuestra vida, por el aeropuerto también nos van acompañando. Y cuando ya nos toca la hora de marcharnos y de volvernos a montar a otro avión para volver a casa, pues también están con nosotros ahí. Entonces, bueno, pues lo habitual es tener como un séquito básico o un núcleo cercano de unos 8 o 10 espíritus, guías, hablo de guías. Son estas, bueno, no sé si decirle personas o entidades o una fusión de ambas, que están con nosotros, que juegan con nosotros de chiquitines, de golpe porrazo, a los 6, 7, 8 años ya, en la mayoría de personas, ¡pum!, se volatilizan. Sí, claro, no es que se volatilicen, sino que nosotros nacemos con unos dones y hacia esa edad empieza a tener la persona como más conciencia de sí mismo y a estar imbuido mucho más por todos los asuntos socioculturales que le rodean, ¿no? Y empieza como a perder ese don. No es que el espíritu se esfume, porque el espíritu siempre va a estar a tu lado. De hecho, el espíritu quiere comunicarse, quiere ayudarte a que tengas una vida más plena, quiere hacerte saber que no has muerto, que están contigo, que te están protegiendo, que te están acompañando. Pero nosotros, de alguna manera, quizá también por el modelo de sociedad en la que vivimos, pues nos quedamos más como desconectados, ¿no? Pero todos nacemos con esos dones básicos de clarividencia, clariaudiencia y clarisentiencia, ¿no? Qué maravilla. Y cuéntanos, ¿cómo es tu experiencia en Canadá con esta medium internacional? ¿Cómo va el proceso formativo? Porque supongo que debían haber quizás otros alumnos que, bueno, pues con más o menos capacidades como la tuya, pero que dicen, no, yo quiero ser de profesión, o al menos tener estos conocimientos para tener esta capacidad de mediumnidad. Sí, bueno, yo cuando llegué me sentí en casa, me sentí como pez en el agua. Con ella conecté a la primera, enseguida me dio las llaves de su casa, nos tirábamos todos los días y aún también hoy, porque me llama 20 veces al día, nos tirábamos horas hablando, también con su marido,
no estaba solo ella, había un equipo, ¿no? Y había, como yo, otros 2 voluntarios que vivíamos allí, ¿no? La formación es de que tú vives allí y te dan eso, clases y alojamiento, y 25, y tú a cambio tienes que hacer 25 horas de voluntariado para compensar eso, ¿no? Y había, como yo, otras 2 personas que estábamos allí como voluntarios. Pero esas otras 2 personas no les interesaba la mediunidad. A una persona, Chahal, que sale ahí en el libro, le interesaba la educación especial, y a la otra le interesaba el yoga. Por circunstancias, pues terminaron allí, pues porque Marilyn y su marido pues los vieron por la calle y les dieron un hogar, básicamente. Y luego había clases todos los días, que tuve la suerte porque pillé, yo creo que la edad de oro de aquel centro, y atrajimos mucha gente joven también. Y bueno, pues había clases todos los días y bueno, pues tenías que elegir un poco las clases que más iban acorde a tus intereses y acorde a tus habilidades, ¿no? Porque había clases, de mediunidad, pero también había clases de religión comparativa, también había clases de lectura de manos, también había clases de todo, de astrología, luego los fines de semana había talleres. Una cosa que me gustó muchísimo y que me ha ayudado un montón, me ha abierto mucho la mente y el corazón, es que, como claro, Montreal te ofrece mucho pluriculturalismo, ¿no? Y cada viernes íbamos a un templo distinto, ¿no? Para ver cómo al final es lo mismo, no importa la religión, no importa cómo te acerques tú a esa espiritualidad, pero las verdades de todas las grandes espirituales, las bases son las mismas. Y un día íbamos al templo espiritual, otro día íbamos al templo de yoga, otro día íbamos a una iglesia católica, otras veces anglicana, otras veces íbamos a la mezquita, a la sinagoga, y luego muchos de ellos después venían también al centro y después de salir de estos templos recorríamos las calles hablando con la gente que estaba en la calle sin hogar, y creo que es una de las cosas, si no la más, que más me gustó de aquella experiencia, ¿no? Y que me enriqueció muchísimo. Y cuéntanos, Miquel, no sé, pues alguna anécdota en tu proceso formativo, porque claro, esto es como todo, ¿no? Uno es lo que ve y lo otro es lo que toma conciencia que ve para, bueno, gestionarlo de una manera u otra. Y después te quiero hacer casi como una pregunta doble, aparte de algunas anécdotas, bueno, pues a nivel de decir, bueno, ¿y cómo puedo ayudar a las personas con este don que tengo? Sí, bueno, el proceso formativo tengo que decir que es distinto para cada persona y es quizá la parte más difícil de enseñar este ámbito, ¿no? De la intuición, de la evidencia, de la mediunidad. Porque, bueno, a veces vemos al espíritu, otras veces escuchamos al espíritu, otras veces lo sentimos. Cada persona recibe los estímulos del mundo espiritual de forma distinta, que a menudo pensamos que es una casualidad o que es una imaginación, ¿no? Y no le damos valor. Pero también, bueno, pues a veces pues el espíritu me va a mandar símbolos, ¿no? Y eso hay que tener mucha práctica, mucho trabajo personal, a veces he trabajado mucho uno a uno mismo para saber discernir bien esos símbolos y no manipularlos, no hacer una proyección personal, ¿no? Y bueno, ayuda muchísimo porque tú imagínate que primero sabes que seguimos viviendo, que no morimos, que es un mundo real. Yo cuando digo que es un mundo real es porque es un mundo real. El otro día me vino una señora a consulta y me decía, es que Miquel, yo te oigo decir en las entrevistas que el mundo de los espíritus es un mundo real. Y yo no lo creía, pero he tenido esta experiencia donde he sentido un amor tan inmenso que era muchísimo más grande que el amor que me puede dar mi marido o mi hijo. Y aún me dura, ¿no? O los espíritus me han arreglado estos papeles, o los espíritus me han ayudado a que mi nuera arregle no sé qué. Claro, ellos interactúan con nosotros. No es algo que está en mi mente, no es algo que está en un limbo donde yo puedo conectar y descargar mi información como si fuera un Netflix.
No, sino que es un mundo real que interactúa con nosotros. Tenemos que aprender cómo interactúa con nosotros, cuáles son sus códigos, también cómo yo interpreto sus códigos, y tengo que aprender también a que es una relación de a dos, y probablemente la formación no se acabe nunca. Es algo que cuanto más das, más fuerte se hace el don, pero también más implicación requiere y más trabajo también, ¿no? Y más aprendes. Es algo que trabajamos con personas, con emociones, y entonces, bueno, pues tenemos que formarlos, ¿no? Y cuanto más, mejor. También te digo una cosa, que si tú no tratas el mundo del espíritu con respeto, pues ellos no van a interactuar contigo. Es una relación. ¿Y por qué has titulado tu libro Diario de un Medium? Es un diario, es un diario. Yo estuve en Canadá 2 años y medio formándome. Es un diario real, mío, que yo escribí allí, ¿no? Entonces, el primer mes estuve un poquito solo, aunque no lo parezca, yo soy tímido y me costó como conectar con esos compañeros que tenía yo allí, y pues iba a nadar, iba a hacer deporte, tampoco tenía mucho dinero para andar por ahí gastándomelo. Y entonces pensé, pues voy a escribir un diario de todo lo que me va pasando aquí, de todas mis clases, de todas las visiones que tenía, de todos los mensajes que me daban, de todos los mensajes que yo di, y se lo voy a mandar a mi familia para que ellos lo tengan allí y sepan qué es esto, ¿no? Y menos mal, porque yo, al final fueron como 4 tomos, imagínate, 4 libretas grandes, pero yo perdí una de ellas en el viaje. Pero mi familia tenía todos los sobres guardados, numerados, con la fecha, y eso es el libro. Esas vivencias que yo escribí allá, es el libro. Por ejemplo, hay algo que me interesa mucho que nos digas cuando escribes, según cuenta Marilyn, si tomas drogas, tu aura se debilita e incluso puede llegar a agujerearse. Y dices, eso es terrible. Cuéntanos. Claro, yo eso lo aprendí allí, pero luego lo he visto también, ¿no? Con mi experiencia. No porque tomes droga un día, con cualquier sustancia que crea dependencia, pero sobre todo con las drogas duras. También pasa con el cannabis, también pasa con ¿cómo se llama el otro? Con la marihuana, que cuando tú haces un abuso de esa sustancia, de hecho va dejando en algunos casos como unas huellas, ¿no? Como unas manchas, y esas manchas después se van haciendo como huecos, como agujeros, ¿no? Y el aura pues va perdiendo su densidad. Nosotros tenemos un escudo natural, pues los espíritus nunca te van a atacar, ni te van a meter en tu hígado, ni cosas de esas. Eso es de Hollywood. Pero sí hay un inframundo que es una aberración natural, que las leyes naturales impiden que se conecte con nuestro mundo, y es como el agua y el aceite, no puede ser. Y eso lo evita en gran medida, no únicamente, pero en gran medida nuestro aura, ese escudo natural que nos protege. Entonces, cuando tú tomas estas sustancias, pues se va haciendo más fina ese aura y se puede agujerear. Entonces, ahí, no solo por eso, porque también hay a veces como una predisposición genética, pero muchas personas que hacen este tipo de abuso de sustancias, muchas veces pues después pierden la noción del tiempo, de la realidad, o tienen brotes psicóticos. ¿Por qué? Porque el aura se hace fina, se agujerea, pierden ese límite, esa frontera, ese escudo natural, y ven dentro de ese inframundo y empiezan a tener alucinaciones, ¿no? Y bueno, luego no es tan fácil recuperarlo. Yo me acuerdo que la primera vez que lo vi, estaba en un retiro. Me gusta, antes de hacer los retiros que doy yo, entrevistar a las personas para saber un poco quiénes son y su nivel. Y vino un chico que ahora, bueno, tengo muchas relaciones, un cielo, pero en aquella época pues él tomaba drogas. Entonces se sentó delante mío, y fue la primera vez que yo recuerdo que me pasó, pero no es la única. Y yo lo vi como una plancha, que sabes que las planchas antiguas tenían todo alrededor y así en la punta como agujeritos. Sí. Pues yo lo vi así, todos los agujeritos. Y él me confesó que él tomaba droga. Entonces, no es que tomes droga una vez,
sino que es algo que haces continuo, ¿no? Y luego, bueno, se puede recuperar, pero hay que hacer mucho después de ejercicios de respiración, lo que llamamos pranayama, ¿no? Y una anécdota, que antes me has pedido una anécdota, perdóname que no te lo he dicho, que tenéis que leerlo en el libro, pero hay una chica, Ania, o Ani, no me acuerdo bien, creo que es Ania, que yo conozco en la calle, y que me pide un abrazo, y luego, ¿quién se convierte esta persona, no? Eso es una cosa increíble de ver cómo el universo funciona, porque yo salí a la calle, había una tienda que se llama S.A.Q., que yo no sabía lo que era, pues una tienda normal, y delante de esta tienda había una chica que estaba, venga a llorar, venga a llorar, venga a llorar. Y la chica bien vestida, normal, bien, y yo veía que la gente de la calle pasaba al lado de ella, pero dejando como un círculo a su alrededor, ¿no? Que me pareció terrible eso, que nadie le preguntara si estaba bien o qué le pasaba, simplemente que la ignoraran, la evitaran y pasaran como rápido al lado de ella, ¿no? Entonces le pregunté si estaba bien, me dijo que sí, y ya me iba, y me dijo, bueno, ¿podrías darme un abrazo? Que yo nunca lo he hecho eso en mi vida. Y le di un abrazo. Y bueno, le salvé de una situación sin saberlo, que lo cuento en el libro, ¿no? Y de hecho, ella y su marido actual son grandes amigos míos. O sea que eso lo tenéis que leer. Pero he tenido muchas anécdotas con espíritus que se me presentan. Desde el primer día que me senté en una clase, lo que me pasaba es que no tenía el inglés para explicar todo lo que estaba vivenciando. Pero se me presentan, me daban nombres, me daban fechas, me daban nombres de lugares que yo pensaba, no puede ser, y lugares que existían. Tuve la suerte de participar en una búsqueda de una desaparición de unos niños, y bueno, pues también con el don, tú decías, ¿no? ¿Cómo ayuda el don? Bueno, pues el don ayuda a dar paz de corazón a las personas, a que las personas sepan que su ser querido no ha muerto y que cuando ellos se vayan de este plano, pues se encontrarán con sus seres queridos. Pero también ayuda muchas veces a encontrar personas o cosas desaparecidas, ¿no? Déjame hacerte una pregunta, un poco de actualidad, entremezclada con espiritualidad, entremezclada con justicia. Lo que está sucediendo, por ejemplo, en estos tiempos, ¿no? Que parece impensable. En Europa, una guerra, muertos, injusticia, etcétera, etcétera. Desde el mundo de los espíritus, ¿cómo, y según tú percibas, Miquel, cómo se está gestionando, viendo esta situación de ver tanto sufrimiento, tantas muertes, incluso de familiares que no mueren de forma natural, sino que los están matando? ¿Puede haber una intervención desde ese plano o no? Cuéntanos. No, claro que sí, pero puede haber siempre una intervención, pero que siempre que nosotros lo pidamos y que estemos abiertos a ellos. Hay una cosa con la que venimos a la Tierra que viene dentro de nuestro kit de encarnación, que es el libre albedrío. Y ante eso, nadie, ni Dios, ni los espíritus, ni los guías, ni nadie puede hacer nada o pueden hacer poco, voy a decir, ¿no? También tenemos que entender que no solo la guerra de Ucrania, que hay muchísimas guerras hoy en día en el mundo, pero que puede haber ahí un aprendizaje, ¿no? Todos cuando venimos a este mundo venimos con un contrato que hemos elegido antes de nacer. E incluso esas personas que mueren bajo las bombas pueden estar supeditadas a ese contrato, aunque desde la razón, desde la lógica nos cuesta entenderlo, ¿no? Pero el mundo de los espíritus nos va a ayudar. Yo estoy harto de decir que tenemos que rezar y que tenemos que pedir, rezar cada uno a su manera. ¿Para qué? Para elevar la vibración, que tenemos que meditar más. ¿Para qué? Para conectarnos con nuestro interior, que tenemos que pedir más y meditar más para conectar con el mundo de los espíritus, porque si no, no vamos a recibir esa guía. El espíritu va a estar chillándote, pero tu mente, que está metida en un montón de cosas más, pues no lo va a poder escuchar, ¿no? Miquel, nada, nos quedan 2 minutitos, pero una pregunta. Así como, por ejemplo, no sé, es que me vienen estas preguntas que quizás no tienen nada que ver, o sí, o mucho, con el diario de un medium, pero imaginemos que cuando sale el presidente de Ucrania, el señor Zelensky, aparte de pedir armas, pidiera al ejército de los muertos, que nos recuerda un poco al Señor de los Anillos,
que ellos ayudaran para que restablecieran la paz. ¿Esto puede ser? ¿Se puede dar? Sí, claro que sí. De hecho, no sé si sigue en acción, pero había un grupo antiguamente que se llamaban los Cascos Rosas, que iban a lugares donde había conflicto y rezaban y hacían esto que dices tú y meditaban, y se llegaba a acuerdos y se firmaban acuerdos de paz y cesaba la guerra. Pero el problema, uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día es que estamos rodeados de violencia. Cuando encendemos la tele vemos cualquier programa, cuando vemos la película, cuando jugamos al videojuego, y cada vez hay más guerras. ¿Por qué? Porque estamos todo el rato imbuidos de agresividad, porque no conectamos con nuestro interior, con el mundo de los espíritus, porque no pedimos ayuda a ellos y porque vivimos hacia afuera, ¿no? Bueno, lo que sí me extraña mucho con el poder de la oración que existe y está demostrado que genera un efecto Isaías, ¿por qué no se ha pedido desde todas las religiones hacer un rezo global para poner fin a la guerra? Esto es un interrogante que aún creo que no tiene respuesta, aunque la sepamos. No interesa porque las personas siguen aún vibrando desde el ego y desde el miedo, y es una forma también de controlar. Pero si todo el mundo supiera cómo es el más allá, si todo el mundo viera dentro del mundo de los espíritus, aunque fuera por un minisegundo, real, no el de Hollywood que dice la gente que te atacan y todo eso, no, real, yo te digo que no existirían las guerras, no existiría la violencia, pero también tenemos nosotros mucha culpa, porque estamos cenando, estamos viendo las noticias, estamos viendo todos los cadáveres de la frontera con Marruecos y tal, y seguimos cenando como si nada. No nos afecta, y vemos películas de violencia, y tenemos videojuegos de violencia, y los niños juegan a matarse, y tenemos violencia alrededor, y vemos guerras y tal, y como está lejos, pensamos que no nos afecta, pero eso, también el matar animales para comer, hace que la gente tenga deseos de matar, y cada vez hay más y más y más violencia. Yo lo primero que pediría a la gente es que cortaran el cable de la televisión. Yo lo hice hace años y no ves qué liberaciones. Y tanto que sí. Aquel elemento extraño que trajo nuestro papá y que lo puso en el comedor y que todo el mundo se sentaba alrededor de él, y lo que no podías decir tú en la calle ni en casa, aquel aparato lo decía, y me refiero a insultos, ver cómo ven en las películas y todo. Miquel, cuando tengas más información sobre el mundo de la mediumnidad, que nos interesa mucho porque es real y lo podemos constatar, volvemos a hablar aquí en Sabiens, ¿te parece? Cuando quieras, pero por favor no nos vamos a quedar impasibles ante cualquier acto de violencia que vemos, porque esa energía queda dentro de nosotros, con la mente lo devolvemos al universo, y el universo hace que luego estos líderes tan locos que hay, pues sean alimentados por eso, ¿no? Que se llama un egregor. Y egregor es el que se ha generado hace pocos días. En fin, que el tiempo nos ha volado. Diario de un medium, la historia real de un aprendiz de medium que siguió las señales para vivir su sueño. Miquel Lizarralde, este vasco auténtico que ha escrito este libro y que lo podéis encontrar por la editorial Vergara. Miquel, como siempre, un abrazo desde Andorra, amigo mío. Sí, gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones.